Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de idiomas en positivo, un directo indirecto, porque hemos tenido un pequeño problema con Instagram y lo estamos grabando con Zoom y subiendo después a Instagram. No quería perder la oportunidad de tener a Gaby con nosotros. Es una bienvenida, welcome back, porque ya la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo. Ahora comentábamos que el fallito que hemos tenido técnico con Instagram es la excusa perfecta para que vuelva. Como sabes, estos directos de idiomas en positivo buscan que los idiomas tengan un efecto multiplicador en todas las áreas, tanto personal como profesional. Hoy vamos a enfocarlo en lo que sería más la arquitectura del idioma, los tres básicos que hay que tener en cuenta a la hora de aprender a hablar. La verdad es que estoy hablando un poco a ciegas porque yo le propuse a Gaby lo que quería que trajese, pero no sé lo que ha traído, así que estoy con muchas ganas de saber. Y ella me comentaba que es para el inglés, pero que nos puede servir para otro idioma, así que con más sentido lo del efecto multiplicador. Te agradezco mucho, Gaby, que estés de nuevo y te cedo la palabra. Explícanos. Gracias. Ok. Como me pediste como que los tres básicos, yo creo que obviamente cuando uno va a comunicarse en cualquier idioma, la gente dice que quiere ser fluido, fluency, pero para llegar a ese punto hacen falta tres factores importantes, que es obviamente la estructura, para tener, la estructura, lo que quieres decir, está el vocabulario, cómo llenar esos espacios y esa estructura, y luego al comunicarse, la pronunciación adecuada para que las personas te entiendan. Correcto. Entonces, si vemos como que hay demasiado, aprender un idioma es muy complejo, hay demasiadas cosas que aprender, demasiados topics, demasiados elementos que tomar en cuenta, pero si hay que resumirlos a tres, yo resumiría obviamente en estructura, en vocabulario y en pronunciación. La importancia de cada uno yo creo que depende también de la intención que tenga la persona al comunicarse. Siempre he considerado que el vocabulario es uno de los más importantes porque puedes ser muy bueno en gramática y en estructura entendiendo cómo funciona el idioma, pero si no tienes vocabulario para llenar esos espacios, no sirve de nada. De hecho, hay estudiantes que tengo que son muy buenos en gramática, reconociendo el presente, el pretérito, el present perfect, reconociendo diferentes tiempos verbales, pero no expresan ideas completas o más complejas porque no tienen vocabulario. Entonces tiene que haber como un equilibrio en esos tres aspectos. Para mí serían así. Ahora, si desglosamos cada uno de los tres aspectos, que como te dije, esos tres aspectos están en todos los idiomas. Todos los Correcto. idiomas obviamente necesitan una estructura, para todos necesitas vocabulario y para todos necesitas pronunciación. Cuando, por ejemplo, las personas del Speaking Club que no toman clases conmigo, que no tienen un coach como tú, que están haciendo un aprendizaje personalizado y me dicen, pero ¿en dónde empiezo? Primero tienen que hacer un placement test para saber en realidad en qué nivel están. Y en base a eso, yo les recomiendo que se centren en esos tres pilares, en la estructura, el vocabulario para esa estructura y la pronunciación de esa estructura, más o menos en el nivel en el que estén. Dentro del primer punto, que sería la parte gramatical, la parte estructural, que mucha gente no aprende inglés sin gramática, sin estructura, yo no lo comparto, porque no puedes comunicarte efectivamente si no tienes una estructura adecuada o apropiada para la situación. Claro. Entonces, cuando aprendes por tu cuenta, hay que basarse en esos tres pilares. Ahora, si trabajamos entre A2 y B2, que vendría siendo, ¿sabes? Ese proceso entre preintermedio, intermedio, upper intermediate, ese proceso Sí, que parece interminable porque la gente se queda como estancada ahí, sí. porque damos por sentado que sabemos, pero no seguimos aprendiendo. Entonces, en ese proceso intermedio, yo diría que con respecto a gramática y a la estructura, ya la gente sabe cuál es el presente simple, cuál es el pasado simple, cuál es el presente continuo, pero
en términos de estructura, ese es el momento en que hay que empezar a compararlos. Por ejemplo, el presente simple exactamente se usa aquí, 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 pero si yo quiero transmitir otro mensaje, tengo que usar otra estructura. Por ejemplo, el presente continuo como futuro. Muchas personas, incluso estando en Upper Intermediate, creen que decir I'm working es solamente presente continuo. Si yo digo I'm working right now, estoy trabajando ahora, eso es presente continuo. Correcto. Pero yo puedo usar ese I'm working y transformarlo en futuro. I'm working tomorrow at 5. Yeah. Y entonces cambia el tiempo de la oración, pero también cambia la intención del mensaje. Entonces esos nuances, esos pequeños detalles en el idioma son importantes desarrollarlos, investigarlos cuando estás en el intermedio. Por ejemplo, la diferencia entre el pasado simple y el pasado perfecto. ¿Cuándo se utiliza uno? ¿Cuándo se utiliza otro? ¿Cómo se pueden usar las tenses juntas? Que por lo menos utilizas el presente simple y luego el presente perfecto. O te preguntan, have you been to the States? ¿Has estado en los Estados Unidos? Entonces normalmente uno responde la pregunta igual en presente. Oh, yes, I've been there. Pero entonces el resto de la respuesta es en pasado simple. I went 2 years ago, I visited, I don't know, Claro. the Big Apple, whatever. Porque va de general al específico. Exacto, entonces ese juego de utilizar los tiempos verbales como debería ser es uno de los aspectos que hace que te muevas de intermedio a avanzado, de intermedio a upper intermediate, porque no es solamente saber presente, pasado, futuro, presente simple, pasado simple, presente continuo, presente, o sea, no conocerlos individualmente, que supongo que en varios idiomas debería ser más o menos la misma estructura. No es solamente identificar que hay diferentes tiempos verbales, sino cómo interactúan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué uso este y por qué no uso el otro? ¿Okay? Por lo menos en futuro, en el colegio y en algunos institutos te enseñan que el futuro es solo will y going to. Pero como te comentaba hace rato, podemos utilizar el present continuous to talk about the future, Sure. right? Podemos hablar, I'm working tomorrow in the afternoon, pero eso es futuro. Entonces, utilizar y entender cómo son los tiempos verbales. ¿Para qué? Podemos utilizar, tenemos el presente simple con will, tenemos tenemos el futuro con will, el futuro con going to, el futuro con present continuous, el futuro perfecto con el have, I will have. Exactly. Entonces, tienes mucho tiempo verbal en el futuro que cuando eres beginner solo te concentras en dos, pero ¿por qué no seguir creciendo? Ampliando el vocabulario, ampliando las opciones que tienes de estructura, que luego complementas con vocabulario. Iba a mencionar algo más, pero se me olvidó. Bueno, en cuanto a las estructuras, que sería como el primer eslabón, que yo considero que es una de las primeras partes que hay que aprender, porque siempre tienes que estructurar. Yo estoy tratando de aprender francés y sé que necesito entender la estructura primero para después llenarla con vocabulario y después poder usarla. Claro, y además, perdona que te corte, en la estructura también es importante que sea acorde a nuestro nivel y a nuestro desempeño, porque muchas veces queremos hacerlo tan complicado porque queremos hablar igual que en español, en castellano, o el idioma materno que sea, y no es así. Entonces es mejor sujeto, verbo, predicado y coger soltura con frases súper sencillas que no complicarlo, y al final es una montaña en lugar de pasito a pasito. Claro. Por eso es que cuando el aprendizaje se supone que si tienes un profesor o un coach o estás en un instituto, etcétera, ellos te dan como los lineamientos que debes seguir. Progresivo, sí. Pero si lo haces por tu cuenta, al ser beginner hay que empezar de cero y poco a poco. Y empezar estructurando, empezar ganando vocabulario, empezar practicando pronunciación. Ahora, a medida que vas creciendo y que vas evolucionando, ya cuando quieres dejar de ser un pre-intermediate o un intermediate y quedarte pegado, es cuando hay que empezar a abrir un poquito más las opciones
¿En qué otras maneras puedo utilizar esta estructura? Ah, pero si quiero especificar esto o esto, ¿qué estructura tengo que usar? Etcétera. Como para ir un poquito, como para ser más accurate, como para ser más exacto en el mensaje que se está llevando. Eso con respecto a la estructura, que sería como que el primer eslabón. Ahora, el segundo sería vocabulario. ¿Cómo estructurar el vocabulario? ¿Cómo aprender el vocabulario? Es totalmente individual, porque eso va a depender de tus necesidades, eso va a depender de los requerimientos que tengas, eso va a depender del uso que le vas a dar al idioma. Una persona que trabaja como buzzer, como mesero en un restaurante, Camarero, no va a para necesitar, nosotros. de camarero, no va a necesitar el mismo vocabulario que un enfermero, por ejemplo. O cualquier otra profesión, en cualquier otro contexto, no importa el contexto, siempre va a ser algo muy particular. Sí. Entonces, en mi caso, yo soy contador. Obviamente, si voy a utilizar el inglés en el trabajo como contador, es un vocabulario muy técnico, muy particular. Ahora, si lo voy a usar para viajar, porque voy a visitar a mi familia en Australia, por ejemplo, entonces ya el vocabulario es diferente, porque es sobre viajes, el aeropuerto, conocer otras personas, etc. Entonces, correcto, necesitamos vocabulario. Siempre hay extremos y hay personas que dicen todo es gramática, todo es estructura. No, porque si no tienes vocabulario, ¿con qué vas a llenar esa estructura? Entonces hay que practicar. Ahora, vocabulario, todos los pronombres personales, por supuesto, y todos los tipos de words que hay, todos los tipos de palabras que hay, que sea adjetivos, adverbios, calificativos, artículos, los verbos, por supuesto. Todas esas palabras y entender cómo se usan dentro de la oración. Entonces, se complementa con el primer eslabón, que es la estructura. Entonces ahora estoy aprendiendo vocabulario, voy a practicar adjetivos porque necesito describir, voy a viajar y necesito describir tal y tal cosa. Entonces empiezo a trabajar con adjetivos. ¿Cuál es la estructura? Ah, va antes del noun, va antes del sustantivo, de la palabra que estás describiendo. Entonces, entender la estructura de esa palabra en esa oración. Por lo menos los adverbios que van con el verbo, que describen al verbo. Entonces está, I don't know, corriendo rápidamente. Ese rápidamente, ¿dónde va dentro de la oración? ¿Cuál es la estructura? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que tengo que usar? ¿Dónde lo voy a colocar? Por ejemplo, los adverbios de frecuencia, realmente porque en español o en otros idiomas se utilizan así, dicen always I go to the cinema. Porque lo traducen, siempre voy al cine. Always go to the cinema. No, porque en inglés va después el sujeto. I always go to the cinema. I never go to the cinema. I often go to the cinema. Tengo la estructura. I go to the cinema. Pero entonces vamos a agregarle vocabulario. El adverbio de frecuencia. I always. I never. I usually. Lo mismo me pasa que me preguntabas por los errores en el speaking club. Una de las cosas que pasa en el speaking club y en las clases y en todo es el also, por ejemplo. Also, I want to go, bla, bla, bla. Also, I want to, ta, ta, ta. Entonces, porque en español lo hacemos así, también quiero hacer esto, también quiero ir, también quiero... But in English, it is better to say, I also want to study French. I also need to improve my vocabulary. ¿Okay? Entonces, entender las palabras y cómo funcionan, también hacen un antes y un después. Sí, es entender ese patrón que hay a la hora de formar un patrón básico, porque que, por ejemplo, el sujeto siempre en primer lugar, después el adjetivo, el tal, el cual. Otra cosa es, que a mí me dejaba alucinada, es el orden de los adjetivos en inglés, que eso ya es para matrícula de honor, ¿no? Que todo tiene el color antes. Yo pensaba, a mí es increíble, a nosotros nos da lo mismo. Uno que, digo yo, es que me parece que en español nos da lo mismo poner, no importa, sí. Eres alto, rubio y delgado, que si delgado, rubio, alto, ¿no? Pero en cambio en inglés parece que sí que tiene un orden, es increíble, maravilloso. No hace falta que lleguemos a ese extremo de momento, ¿no? Pero sí ese patrón para construir frases, que es importante saber ese orden
y después practicar desde lo más básico a lo Eso. más específico, porque coincido contigo en que, por supuesto, conocer la estructura mínima es fundamental para no hablar Claro. en plan indio e ir Ujú. mejorando, para ganar agilidad a la hora de hablar, de tú producir o Ujú. escribir, si sabes la estructura, porque después ya le vas a rellenar el vocabulario que te interese. Total, Al final la total. terminología yo siempre digo que es quizás lo más fácil, porque Ujú. lo difícil es conocer la estructura y sobre todo la naturalidad a la hora de tú producir Claro. por escrito o hablado. Ujú. Por eso empezar mejor fácil y simple, Total. sujeto, verbo y predicado o lo que haya, Ujú. y ir aumentando y luego ya le Agregando. vas Ujú. agregando, exacto, en ese patrón que tú te hayas hecho del orden, y luego ya vas Eso. poniendo el vocabulario que te interesa. Total. Progresivamente, progresivamente. Entonces, enfocarse en la estructura. Los puntos de la estructura, claro, lo que pasa es que también, si es para beginners, obviamente las estructuras iniciales. Pero el main concern, como que la mayor preocupación es cuando es un intermedio que no avanza. El eterno Entonces, intermedio. el eterno intermedio. Entonces, si estás en el eterno intermedio, es el punto de que empieces a ir más allá. Ya sabes todas las verb tenses, cómo funcionan entre sí, cuándo usar una y no otra, qué vocabulario agregar, cuáles adjetivos, cuáles adverbios, cuáles linking words can I use, because of, due to the fact that, etc. Todos esos conectivos que hacen que no solo tengas las estructuras, pero que sepas conectarlas para que tenga sentido. ¿You Claro, see? sí. Los conectores. Exacto, los conectores, exacto, las palabras los conectores, eso. Conectores, sí. Esa como segundo pilar, en mi opinión, es algo que hace un cambio tremendo entre el intermedio y el avanzado. O sea, es ese bridge, es ese puente que hay ahí. Lo que pasa es que, claro, sentarse a estudiar y a analizar las palabras y el uso de las palabras toma tiempo y hay que esforzarse, pues. Pero vale la pena porque entonces, obviamente, si tienes estas estructuras y sabes cuándo usar cada estructura y tienes este vocabulario para complementarlo con el adverbio, con el linking word, etcétera, con los conectores, etcétera, te vas a sentir más fluido hablando porque tienes más para hablar. Es como cuando dicen no puedes dar lo que no tienes. No puedes decir lo que no tienes. El vocabulario que no tienes no lo puedes decir, no lo puedes usar. Entonces, mientras más vocabulario, obviamente más vas a poder producir. Y el último, que sería en pronunciación. Podemos tener una estructura muy buena, vocabulario, pero si hay errores muy grandes en términos de pronunciación, dependiendo de tu idioma nativo, por supuesto, eso va a afectar el entendimiento. O sea, va a chocar con lo que la persona está, ya va, pero ¿what? Entonces, por eso es que tiene que haber un equilibrio de los tres. Yo Claro. siempre les recomiendo, porque ahora en el Speaking Club hay personas de diferentes nacionalidades, busquen en internet most common mistakes for Spanish speakers. Los errores más comunes para hablantes del español, en inglés, claro. Los errores más comunes para los hablantes de francés, de italiano, de alemán. Entonces, sea cual sea el idioma que estás aprendiendo, en mi caso que quiero aprender francés, yo buscaría cuáles son los errores más comunes en francés de personas que hablan español. Porque es eso lo que te está eh, holding back. Eso es lo que te está como Te que frena. frenando. Eso es lo que no está permitiendo que fluya el idioma. O que las personas te entiendan, porque a lo mejor tú puedes hablar muchísimo, porque hay personas en el club que hablan muchísimo, pero como que, ay, ya va, no entendí. Claro, pero es porque hay que como que tomar en carpintería con pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, si hablamos el español, en el inglés, uno de los errores más comunes es el ed al final de la, bueno, en general es el final, el sonido final de las palabras para todos los Spanish speakers, porque todo lo que hablamos español omitimos todos los sonidos al final y la mayoría de las palabras en español terminan con vocales o no son consonantes fuertes, entonces no hacemos énfasis en las consonantes al final. Pero en inglés sí, es demasiado importante. El significado de una palabra puede cambiar por el sonido final de la palabra.
Como Entonces, por ejemplo, eso es uno. ¿te viene alguna palabra? ¿Algún ejemplo? Bueno, el ejemplo que te iba a dar era del pasado. Que Sí. por ejemplo, Vale. puedes decir una palabra en pasado, pero si no haces el énfasis en el sonido final, obviamente va a sonar que es en presente. Y va a ser como que, ya va, no entendí. O sea, estás hablando en presente, estás hablando en pasado. Claro. Entonces, estos sonidos finales, el T al final, por ejemplo, el work, ya de por sí el work en presente tiene ese K al final, work. Pero si lo transformamos en pasado, entonces tiene dos consonantes. Sería worked, con una T. Worked. Entonces es como que, ok, una persona que no está acostumbrada dice I work. I work in the office. I work in the office. I work. I work. I work. Pero entonces si es en pasado, I worked. I worked at the office yesterday. Okay, I understand. Entonces, en la pronunciación... O decimos I work it. Oh, I work it, exactly. I work it. So, eso depende de, la pronunciación al final de las palabras es súper importante. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, el sh y el ch en share y chair, por ejemplo. He notado que no sé en qué países, pero por lo menos aquí en Chile, uno de los sonidos más complicados para ellos aprender a usar es el sh. Porque entonces, en vez de decir English, dicen English. Porque utilizan mucho ese ch. Aquí lo utilizan mucho. Entonces, claro, uno tiende a colocar el sonido que conoce en todas las posibilidades que hay. Entonces, en vez de decir English, es English. Son cosas también que en algunos casos cambia significado, en otros no, pero es importante. Por lo menos share, de compartir, es con el share, pero chair de silla es con el ch, que es corto. Sí. Entonces si yo digo I share my chair y no hago la diferencia en la pronunciación, se van a quedar como que what? I share my chair, what? Por eso es que esos sonidos son tan importantes, Las vocales son muy importantes. Si quienes están viendo tienen tiempo, más adelante pueden buscar algo que se llama minimal pairs. Minimal pairs son ejercicios son ejemplos de palabras que se pronuncian igual, que se pronuncian casi totalmente igual, pero difieren en un sonido. Entonces, por ejemplo, share and chair pueden ser minimal pairs, porque la única diferencia es el sonido al inicio. Claro. Share, chair. Entonces, practicar minimal pairs es súper importante, porque eso te ayuda a identificar cuáles son los sonidos que te afectan. O sea, cuáles son los sonidos que no estás produciendo. Probablemente, si buscas en internet cuáles son los errores más comunes en Spanish speakers, en personas que hablan en español y que aprenden inglés, probablemente si no cometes esos errores, al menos en algún punto los cometías y algo vas a encontrar por ahí que inconscientemente hagas. Ahora, ¿cómo saberlo? Recording yourself, grabarse, escucharse a sí mismo. Entonces, voy a hacer el ejercicio de pronunciación. Vamos a ver, aquí dicen que los errores más comunes para los hablantes de español son los sonidos finales. Entonces, buscas un párrafo, lo lees sin evaluar, sin revisar, sin pensar, simplemente como normalmente lo harías. Lees el párrafo, lo grabas en la computadora o como una voice note o como un mensaje de WhatsApp o whatever. Y entonces luego estudias la pronunciación al final de cada verbo o de cada adjetivo, porque no solo los verbos, también los adjetivos. Interested, por ejemplo. Entonces, analizas cómo se pronuncia y luego regresas al audio y te escuchas y comparas y analizas, pero es que esta palabra termina aquí y no lo estoy pronunciando. O mira, estos vocales se pronuncia diferente. O estas dos vocales se pronuncian como una en vez de dos. Porque es diferente, en inglés hay como 16 sonidos de vocales, entre vocales y diptongos, entonces, y en español tenemos 5. O sea que tenemos como 11 posibilidades de equivocarnos, adicionales de equivocarnos. No es lo mismo eat de comer que it del pronombre personal.
pero están ahí. Entonces, hay que analizar eso. Obviamente al principio cuando uno está empezando el idioma es mucho analizar todas las vocales y todos los consonant sounds, si son plosive como el k, p, t, o por lo menos la R también es súper importante para los Spanish speakers, porque entonces en español decimos, cuando hablamos en inglés básico decimos where are you, porque pronunciamos la R de, I don't know. La R fuerte nuestra, de perro. Exacto, exacto. Entonces, where are you? Pero es que esa no es la R que se utiliza en inglés. Entonces, So, where are you? You see? Son pequeños detalles, pero que la R, más la E de al final, más la sh, más esto, hace que no sea entendible lo que se está diciendo. Claro. Creo que eso yo consideraría que son como los 3 básicos. Claro, estoy hablando de 3 áreas, no de 3 puntos. Pero sí son como 3 áreas básicas que hay que tomar en cuenta. Claro. Si es la estructura, cómo trabajar las estructuras más allá de conocer cada una, sino cómo interactúan y en qué situación. Si es el vocabulario, cómo agregar más vocabulario y en qué posición ubicarlo. Y si es pronunciación, cuáles son los sonidos que como native speaker de español o de francés o de italiano o de alemán a mí me van a afectar. Seguramente los que le afectan al alemán no me van a afectar a mí, pero los que me afectan a mí, él ni pendiente, porque en alemán no tienen esos mismos sonidos. Claro. Entonces es algo muy personal, algo muy particular. Sí, además todo este trabajo de entender la estructura y alimentarla con vocabulario y la pronunciación de ese vocabulario, incluso la entonación de la frase, pero ya no vamos a ir más lejos, sino nos vamos a quedar en la pronunciación de las palabras que puedes practicar y adquirir en el mismo momento que adquieres ese vocabulario, ¿no? Que vaya de la mano el adquirir nuevo vocabulario con cómo se pronuncia, y además se puede trabajar siempre con un objetivo comunicativo y en un contexto concreto. Puedes aprovechar de voy a ver cómo se saluda en inglés, pues ahí voy a sacar la estructura, el vocabulario y la pronunciación con el objetivo de saludar, de aprender a saludar. Y entonces, a la mínima que pueda, voy a empezar a llevar esto que estoy aprendiendo al contexto real, ya sea por escrito o en clase o donde uno pueda, ¿no? Entonces, buscar la manera que realmente le encuentres una utilidad inmediata a lo que estás haciendo para que no se queden otra vez gramática, otra vez claro. A no ser que seas un friki que te encante la gramática, como a mí, que a mí me Exacto. encanta, pero... y analizar, porque por lo menos encuentras, nosotros siempre vemos un video semanal en el Speaking Club de los TED-Ed, que son muy cortos, 3 minutos, 4 minutos. Entonces la idea es que veas el video y lo analizas, mira, pero aquí hay una estructura que no sabía que se usaba así. Mira, están usando el presente progresivo para el futuro, no sabía. Entonces, ¿cómo lo puedo usar yo también? Claro. Pero mira, están hablando de profesiones o están hablando de verbos en el pasado o están hablando de su experiencia y están usando verbos regulares y irregulares. Pero la pronunciación de los regulares es diferente. Porque no es lo mismo learned with a D a worked with a T. Yeah. Entonces, ir analizando el contenido, ni siquiera enfrascarse en sujeto, verbo, complemento y volverse un nerd de la gramática si no te gusta, pero por lo menos el contenido que estás recibiendo, analizarlo. Claro, claro, sí. Y es al final sacar el kit básico para empezar a coger fluidez y sobre todo activar lo que sabes, y luego ya lo vas puliendo o al diamante, ¿no? Lo vas puliendo y le vas sacando más brillo y más provecho. Y creo que es importante lo que dices tú de tener esa curiosidad a la hora de exponerte al idioma, a ver qué aprendo, qué saco, ¿no? ¿Qué veo? Ni que sea solo una palabra, una pronunciación, pero ir con esa mente abierta y esas ganas de adquirir. Total.
analizar y estar abierto y ser paciente, porque como cualquier proceso toma tiempo y como cualquier proceso hay altas y bajas y como cualquier proceso hay que insistir. Hay que insistir. Al principio sí, quiero practicar todas las palabras a ver dónde van, el adverbio, el verbo, ya a las 2 semanas como que... Entonces, si eso pasa, uno tiene que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y Claro, cambiar. claro, ir buscando fórmulas que le ayuden y que le mantengan en el proceso, que vayan alimentando el proceso sin que acabe siendo, pues eso, una tortura, ¿no? De qué rollo, pues al final lo dejo. Total. Pero sobre todo con esa parte de ir integrando lo que se va aprendiendo para que no te quedes, vas avanzando sobre papel, pero a la hora tú de hablar De usarlo, no, no nada, no. hay un gap demasiado grande, ¿no? Entre lo que dice el papel o lo que eres capaz de hacer en un examen cuando vas a hablar y no puedes. Eso. Por eso es que siempre tienen que buscar la manera de hablar. Mira, yo tuve un estudiante que vivía tenía, I don't know, como 15 años viviendo en Florida, en Florida. El señor es nativo de habla de español. Y tenía 15 años y no había aprendido inglés, no había avanzado porque tenía un intermedio pre-intermediate. Y en 15 años no avanzó, pero no avanzó porque en su contexto, en ese neighborhood en particular, todo su contexto es en español. Claro. Su esposa y su familia hablan español, él tiene un negocio, tenía una licorería, las personas que van a su negocio todas hablan español. Cubanos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, todos hablan español. Entonces él dice, yo estoy en Estados Unidos, tengo 15 años aquí, pero no he aprendido, no entiendo. ¿Qué no entiendes? No entiendes es que no lo estás usando y por eso es que no mejora y por eso es que no avanza. Hasta que no los uses, no importa dónde vivas, no importa lo que hagas, si no lo usas, no vas a aprender, no vas a ser fluido. No. Es como que tengo una bicicleta aquí abajo y no me monto, o me monto pero no ruedo, o me monto pero no salgo a la calle. Claro. O sea, es como tienes una bicicleta y la ves pasar circulando, pero tú no la tocas. Por más que la veas circulando, Exacto. Si no lo has hecho, no vas a saber. Y lo bueno también del ejemplo de la bicicleta es que uno nunca olvida a ir en bicicleta por tiempo que pase. Y en el idioma no es igual de inmediato, pero el que tuvo, retuvo. Entonces, sí, total. Puedes de hecho, a veces lo que tienes. Ya, sí, hay personas que dicen, tengo como 3 años sin estudiar, pero todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Lo que tienes es que reactivarlo y practicarlo, porque obviamente el pasado de learn se te va a olvidar, el pasado de sí, se te va a olvidar. Pero no es que no está, es que está por ahí guardado y hay que sacarlo otra vez. Hay que sacarlo, sí. El recorrido es más rápido a la hora de refrescar que no de aprender por primera vez. Así que nos vamos a quedar con esto, el que tuvo, retuvo. Si sabes ir en bici, puedes volver, pues si has estudiado inglés, aprovecha los conocimientos que tienes, actívalos y ten en cuenta lo que nos ha traído hoy Gaby, la estructura, el vocabulario y la pronunciación. ¿Así es? Yes. Perfecto. Sí, tal cual. Tal cual. Pues muchísimas gracias, Gaby. El próximo a ver si conseguimos hacerlo en Instagram. Perfecto. Y ya buscaremos el contenido. Vale. Cuando quieras también podemos puntualizar, por ejemplo, como fue muy amplio, por lo menos los 3, grammar, estructura, vocabulario, pronunciación, entonces podemos enfocarnos en la estructura. ¿Cuáles son los tips en estructura que son más importantes? ¿Qué es lo más importante de aprender o de adquirir? Sí. Podemos hacer una serie. Vale. Una serie. Me apunto, me gusta mucho la idea. La próxima la hacemos de esto, de la estructura y luego vamos analizando los otros. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Pronto nos vemos. Gracias. Gracias, Gaby. Y gracias a ti también por vernos, por acompañarnos este rato. Espero que haya sido de utilidad. Déjanos comentarios y dinos si quieres que traigamos más temas junto con Gaby para acercarte el maravilloso mundo de los idiomas, en este caso del inglés,
que Ujú. es mucho más fácil de lo que parece, ¿verdad? Sí, sí. Si bien es cierto que para ir aumentando tiene una riqueza impresionante también como idioma, ¿no? Me parece que algunas Ujú. cosas es más básico, parece, pero luego tiene una riqueza Sí, increíble. Así que total. se trata de ir sumando para alcanzar esa riqueza. Nos vemos pronto. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Chao.